Hola. ¿Se escucha ahí? Sí, buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si vieron el mensajito que les dejé en la plataforma, que está referido a justamente que prendan las cámaras para que, digamos, como estas materias se aprueban, digamos, presencialmente, ¿sí? Tenemos que tener alguna idea y para poder, no solo para poder interactuar, sino para que sepamos que están presentes, porque no hay otra forma, salvo que yo diga, bueno, a ver, Luna Guevara, y le hago una pregunta, y entonces prende la cámara, ¿comprenden? Salvo que haya algún problema técnico importante, lo interesante justamente es que estén con las cámaras prendidas. ¿Alguno tiene algún inconveniente con tener la cámara prendida? No, ¿no? Bueno, ¿qué vieron la última clase con Damián? ¿Terminaron de ver lo de firma digital? Porque es una unidad larguísima. Formación del consentimiento entre ausentes y entre presentes. ¿Eso lo Vimos vieron? la oferta y la aceptación. La oferta y la aceptación, perfecto. Entre presentes y entre ausentes, la diferencia. Anímense, hablen. Sí, lo vimos. Sí, lo vimos. Bueno, yo ahora les voy a hacer algunas preguntas para ver si López de Zavalía, cuando habla de consentimiento entre ausentes, dice que es el que está justamente la oferta y la aceptación. Entre la oferta y la aceptación no hay un tiempo jurídicamente relevante. Esto de jurídicamente relevante es importante porque siempre, teóricamente, hay un lapso entre, aunque hablemos por teléfono, ¿sí? Pero jurídicamente relevante implica que de alguna forma influye, ¿sí?, en la posibilidad del otro de aceptar en forma inmediata o no. Entonces, simplemente para dar ejemplos, los contratos por teléfono son contratos cuyo consentimiento está dado entre presentes o entre ausentes. Para ustedes. Alguien que se anime. Para mí entre presentes y se tienen que aceptar inmediatamente. Bien. Los que se realizan por mail. No, ahí hay como un tiempo Te da un racional plazo. de responder. Claro. Entonces, ¿en qué momento quedaría celebrado el contrato? En el momento, acá cambió el criterio del código. Es en el momento que se recibe la oferta aceptada. Antes era que se emitía la oferta, ¿sí? Ahora, bueno, se ayornó, se puso el código de acuerdo a la Convención de Viena, que estaba en consonancia con el resto del mundo occidental y cristiano, digamos, y entre ausentes, entonces, por mail, queda celebrado en el momento de la recepción. Con una salvedad. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, en todos los libros de texto, lean de donde los lean, va a aparecer la teoría de la información, que era el otro extremo. Entonces, como hay una comercialización del derecho privado, se considera que cuando se recibe, la persona que lo recibe, digamos, tiene la obligación de informarse. Es decir, como está en el servidor, tiene la obligación de informarse. Porque si no sería fácil emitir una aceptación y que la otra parte, digamos, nunca abra el mail, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presunción? Es que
cuando lo recibe, sea informado. Esa sería una presunción. Los que son hechos por videoconferencia, bueno, es más que fácil, ¿no? ¿Qué opinan? Es más cercano todavía que el que se hace por teléfono. Es un contrato hecho entre presentes, si se acepta inmediatamente. Salvo que por videoconferencia, como estamos en este momento, nos demos terminado para responder dentro de 5 o 10 días. En ese caso sería entre ausentes. Esto es importante, no es un tema meramente teórico. Es importante porque el lugar de la celebración del contrato, cuando veamos contratos en particular, vamos a ver que el lugar donde se celebra el contrato va a marcar, son normas de derecho internacional privado, pero en definitiva va a marcar en base a qué lugar se considera la capacidad de las partes, la forma del contrato, los usos y costumbres, cuáles son las del lugar donde surge la oferta o donde queda celebrado el contrato o de donde surge la aceptación o donde tiene que cumplirse. O sea, tiene una aplicación eminentemente práctica, por eso hago hincapié en esto. Después, sobre esto, el otro punto que tiene relación con la prueba, que es lo que vamos a tratar ahora, es el punto quinto, que posiblemente no haya llegado Damián, porque entre forma y prueba hay una estrecha, digamos, no podemos estudiar prueba del contrato si no nos remitimos a la parte general de obligaciones, en donde se habla de cuál es el valor probatorio de los instrumentos públicos, de los instrumentos privados. O sea, ahí tenemos que volver al 284, yo aquí los he marcado, al valor probatorio del 312, de las actas, de los instrumentos privados y particulares, y aquí ya estamos prácticamente en obligaciones. Así que los dos artículos puntuales que hablan sobre prueba contractual en la parte de contratos en general son simplemente dos, pero no nos vamos a quedar ahí. Son el 1019 y el 1020. La prueba de los contratos. Y bueno, a diferencia de lo que ocurre con otras instituciones y conceptos, la prueba, digamos, está ligada no solamente al derecho, sino a cualquier tipo de disciplina en donde haya que reconstituir o rever un hecho, y en este caso, en el caso del derecho, y en particular de los contratos, un hecho sobre el que se basa una afirmación de una de las partes. ¿Cuál es la afirmación sobre la que se puede basar una de las partes? O la duda que puede haber cuando tenemos que probar, digamos, mediante estos medios probatorios, pueden ser las prestaciones, qué prestaciones contiene cada una de las obligaciones, qué obligaciones se hayan incluidas en el contrato, si las obligaciones son de resultado o son de medio. Y aquí vuelve a tener importancia todos estos títulos, documentos preliminares, las minutas, los borradores, las cartas de intención, cuando no llegan, lógicamente, en la medida en que no se hayan convertido en un contrato, que no haya pasado a ser un contrato abierto, ¿no? Pero todos estos instrumentos previos al contrato, ¿sí?, nos van también a dar una idea de qué es lo que quisieron hacer las partes, porque cada parte va a tratar de probar hechos, ¿sí?, por medio de distintos métodos procesales. Si bien el Código
el Código Civil derogado, en el artículo 1190 establecía una serie de métodos procesales, modos procesales, o sea que un poco se invadía, digamos, el Código de Procedimientos. Hablaba de los contratos, hablando de la parte general de contratos, ¿no? Los contratos se probarán por instrumentos públicos, privados, particulares, firmados o no firmados por las partes, y hacía una serie de enumeración bastante extensa. Y después entraba en algo parecido, ¿sí?, a estos dos artículos, 1019 y 1020. Este código es superador en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tampoco cumplía, digamos, con el objetivo el Código Civil derogado, porque dejaba fuera, no era que enumerara todos los métodos probatorios, dejaba fuera, por ejemplo, las pericias, la inspección ocular no la nombraba, y una serie de cuestiones que están reguladas en los códigos de procedimientos. Sin embargo, este código tiene una serie, en distintos aspectos, tiene una serie de normas sobre el valor probatorio. Por ejemplo, el artículo 312 habla sobre el valor probatorio de las actas notariales en materia de actos jurídicos. El 317 es el que le otorga el valor cuando un acto jurídico tiene fecha cierta. El reconocimiento, sobre los efectos del reconocimiento de los actos privados en el 330, sobre la eficacia probatoria de los instrumentos, de los libros contables llevados en debida forma en el 337. Y también habla de que la simulación podrá, que en este caso no modifica en nada, la simulación de un acto podrá probarse por cualquier medio de prueba. O sea que este código tiene muchas normas procesales, digamos, en donde habla. Y sobre todo, yo les voy a pedir que se remitan a actos jurídicos desde el artículo 284, en donde habla de libertad de formas, instrumentos privados y particulares no firmados, firma, ¿sí? Y ya tenemos en el 289 los instrumentos públicos, cuáles son los presupuestos, la diferencia entre instrumento público y escritura pública. Este es algo que no tienen que confundirse. El instrumento público escritura pública. El instrumento público es el género y la escritura pública es la especie. O sea, en la escritura pública siempre interviene un oficial público dentro de las facultades, lógicamente, que la ley le otorga. Pero hay otros instrumentos públicos que no son escrituras públicas, por ejemplo, los títulos valores. El código anterior tenía todavía un detalle muchísimo mayor sobre qué eran instrumentos públicos. Sin embargo, con esto creo que más o menos la actuación del oficial público, en los límites de sus atribuciones y su competencia territorial, las firmas del oficial público de las partes y en su caso de sus representantes, los instrumentos que extienden los escribanos o funcionarios públicos. Cuando habla de los funcionarios públicos, imaginemos que nosotros acercamos a un expediente judicial una original de un instrumento público y queremos recuperarlo. Entonces, ¿qué pedimos? Vamos a presentar junto una fotocopia y vamos a pedir que, ¿qué oficial público? ¿Quién hace de escribano en el juzgado? Que antes eran escribanos y ahora no. El secretario. Vamos a pedir que el secretario certifique la fotocopia
y nos devuelva el original. Entonces, fíjense que ese instrumento tiene el mismo valor que el original. Lo mismo que los escribanos, uno puede perder, por ejemplo, una escritura pública y pide un primer testimonio de la escritura pública, y esa escritura, ese testimonio va a tener el mismo valor que el original. Ahora, cuando tenemos que evaluar qué es lo que prueba un instrumento público, en particular una escritura pública, porque hay contratos en los que la ley específicamente, si bien dice las leyes, la libertad de las formas, si la ley no designa una forma determinada, las partes pueden establecerla, ¿sí? Las partes pueden establecer, digamos, un régimen más rígido o menos. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Artículo 284. Entonces, cuando las partes en algún contrato, salvo por ejemplo la donación de bienes inmuebles y de renta vitalicia, en donde la formalidad de ser instrumentados mediante escritura pública tiene un carácter de solemnidad absoluta, es decir, que si no se realiza mediante escritura pública es insalvable. Sin embargo, cuando firmamos un boleto de compraventa, en una compraventa, en donde el comprador se obliga a transferir el dominio al... el vendedor se obliga a transferir el dominio, puede realizar un instrumento privado, como es un boleto de compraventa, que obliga a celebrar la escritura pública, que sí sería la traslativa de dominio. En cambio, tengan en cuenta que hay contratos, estos dos en particular, la donación de bienes inmuebles y bienes muebles registrables y la renta vitalicia, cuya falta de solemnidad mediante la escritura pública lo convierte en absolutamente nulo. Ahora, ¿de qué da fe el escribano? Nosotros vamos a una escribanía, firmamos un boleto de compraventa, supongamos, hace un mes atrás o hace 45 días atrás, para que se haga el estudio de títulos, para qué se hace el boleto de compraventa, para empezar. Ya sé que todavía no estamos en la parte especial, pero para ir introduciendo un poco, de a poco, algo concreto. Primero porque el que compra quiere saber que quien vende es efectivamente el dueño, está autorizado para vender. Después, para saber cómo están los títulos, si hay embargos, hipotecas, etc. Pasan y se obligan dentro de los 30 días o 45 días a celebrar la escritura pública. Entonces generalmente se paga alrededor de un 20% del valor de la transacción con el boleto, alrededor aproximadamente. Lógicamente que si los instrumentos no estuvieran en condiciones, se le devuelve ese dinero o se deja en depósito en la escribanía. Antes era más común que se dejara en depósito en las escribanías, ahora por una cuestión de seguridad son pocas las que aceptan que se deje dinero en las cajas fuertes de sus despachos, ¿no? Llega el momento de la escritura, y ¿quiénes van a estar? Comprador, vendedor, ¿sí? Y el escribano. Entonces, el escribano va a iniciar, digamos, la apertura de la escritura diciendo, primero con el número de la escritura, que tiene que tener una secuencia, ¿sí?, con el libro de protocolo. En la escritura le toca
348. Mar del Plata, haciendo las tatás, reúnen, por ante mí, escribana pública nacional, tatá, el señor tal, quien dice, antes lo que daba el escribano era fe de conocimiento. Antes el escribano daba fe de conocimiento, antes, hace muchos años. Porque los lugares eran más chicos. Entonces el escribano decía que daba fe de conocimiento de que fulano estaba casado, era fulano de tal. Ahora ya no, ahora da fe de identidad. Y la fe de identidad solamente se da con el DNI. Incluso para salvar su responsabilidad, muchos escribanos, me ha tocado de ir a algunas de estas transacciones, no solamente hacen mostrar el DNI, porque hay algunos DNI o gente que tiene la libreta de enrolamiento todavía, y no, gente muy mayor, y no ha sacado el DNI, pero les hacen poner el dígito pulgar derecho aparte de la firma, porque a veces no hay dudas entre la foto y el número del documento y la persona que está enfrente. Entonces, el escribano da fe de identidad. ¿Y de qué va a dar fe de identidad? Para que se realice justamente esta transferencia de dominio. De lo que las partes, de todo aquello que pase ante su presencia. Es decir, va a decir que fulano de tal, DNI tanto, casado con, o soltero, argentino, soltero, y con domicilio real, que va a ser el que figure en el documento, y en su carácter de vendedor, y fulano de tal, casado con tal, que quien da presta el asentimiento, no consentimiento, manifiestan que Juan le vende a Pedro, ¿sí?, un inmueble, y ahí están todos los datos catastrales, porque ya el escribano hizo todo el estudio de títulos, que ya lo tiene medio preparado, lógicamente, tiene hecho un borrador, por la suma de $120.000, y acá puede decir, acá viene el tema de la prueba, ¿no? Donde nos tenemos que afilar para poder leer bien la escritura. De $120.000 es billete estadounidense, y puede decir dos cosas básicamente: que las partes manifiestan haberse entregado en un momento antes que este. O sea, él lo que va a decir es lo que las partes dicen. El escribano va a dar fe de lo que las partes dicen, pero no de que el hecho sea realmente un hecho real. Entonces, salvo que la escritura tenga un defecto de forma, o esté falsificada, digamos, el contenido solamente puede ser solicitado, digamos, la nulidad de esa escritura mediante una acción especial que se llama redargución de falsedad. Por eso el escribano tiene que tener cuidado. Él va a decir que uno manifiesta y que el otro dice. O, supongamos que no sea tan exagerado, porque ahí podemos estar ante un acto simulado, ante una venta simulada, en donde en realidad, en vez de una compraventa, hubo un mutuo, un préstamo dinerario, y una parte se queda con la casa del otro, o de la otra parte, hasta que ellos tengan mientras tanto tienen un contradocumento de que le tiene que devolver en determinado tiempo tanto dinero. Ahora también puede decir que las partes manifiestan que $20.000 ha sido entregado en un momento antes que y que frente a mí
se entregan, el comprador entrega al vendedor la suma de, bueno, el saldo que queda ahí. De esto sí da fe el escribano, que en ese momento le entrega el saldo. Eso es más o menos medianamente normal. Doctora, Sí. yo no entendí lo de cómo es reducción de falsedad. Es cuando hay un problema en el contenido. Si las formas están bien, si hay un problema de contenido, se aplica esa figura para las partes para irse para atrás, digamos. No entendí eso. Puede haber una cuestión de contenido en cuanto a la forma que tenga, supongamos, a la forma de la escritura, porque el código establece qué formalidades tiene que la escritura pública y el acta. Habla de la definición en el 299 y dice justamente cómo tiene que ser, en qué idioma, cuáles son los requisitos, debe recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes. Supongamos que mande a un idóneo del estudio y después él viene y se sienta y firma. O que sea un pariente hasta el 4º grado de afinidad con alguna de las partes. Ahí también habría una cuestión, digamos, después dice, deben extenderse en un único acto, puede ser manuscritas mecanografiadas, pudiendo utilizarse, supongamos que hay tachaduras o enmendaduras, y que no están salvadas. Cuando hay una tachadura, o hay una palabra raspada, digamos, o tachada, y se pone abajo en el lugar de entrega, 2 puntos, testado, no vale, ¿no? Siempre que haya una enmienda, digamos, en una escritura pública, y les digo más, en un instrumento privado también, la firma de todos los firmantes tiene que estar debajo, nunca arriba. Lo mismo sucede cuando hacen un escrito judicial. Ustedes pueden, a lo mejor con Liquid no les quedó muy prolijo, entonces abajo otro sí digo, lo que escribieron con virome arriba, ponen vale. Y firman abajo, no van a firmar nunca arriba. Porque ustedes están reconociendo de esta manera el contenido del documento. Por eso es tan importante lo que creo que hablaron con Damián sobre el tema de la firma digital. ¿Tocaron ese tema? ¿Sí o no? No, creo que no. Ah, no. Bueno, No. Bueno, no, yo pensaba que lo iba a hablar él. Los instrumentos, entonces, pueden ser públicos, pueden ser particulares, firmados o no firmados por las partes. Los instrumentos particulares firmados por las partes son los denominados instrumentos privados. ¿Sí? Y los instrumentos particulares no firmados por las partes no son instrumentos privados. Esto no quiere decir que no tengan ningún valor probatorio, porque junto con otra prueba nos puede llevar a la convicción sobre alguna de estas cuestiones, si se celebró el contrato, cuál es el alcance de las obligaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, por ejemplo, un instrumento privado firmado? Lógicamente, el más conocido es el de la firma hológrafa, que puede ser el nombre
o un signo con el cual la persona se identifica cada vez y, lógicamente, con intención de obligarse o de manifestar que ese documento, lo que está arriba, digamos, lo acepta como propio. Los instrumentos particulares no firmados serían, por ejemplo, un fax, un mail, puede ser un instrumento particular no firmado. Y aquí sí hubo una reforma con la ley 25.506 del año 2001 de firma digital, porque estableció que los instrumentos firmados digitalmente van a ser instrumentos privados. Este tema, lógicamente, establece en general cualquier instrumento privado puede ser firmado digitalmente, salvo, y establece la ley 25.506, algunas excepciones, que en todos los países se establecen excepciones. Por ejemplo, aquellos actos personalísimos, aquellos actos de familia, por ejemplo, no pueden ser firmados digitalmente. Seguros de vida no pueden ser firmados digitalmente. Pueden firmar, a lo mejor, establecer por vía mail el compromiso de pasar por la empresa, pero la póliza la tienen que firmar en forma hológrafa. Porque justamente son documentos delicados, cuyas consecuencias son muy delicadas. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Por qué decimos que se asemeja, digamos, la firma digital a la firma hológrafa? ¿Por qué es tan segura? La firma digital nace como una, por el invento, digamos, de 3 matemáticos que crean un algoritmo, una función matemática muy compleja, que ¿qué va a hacer? Les van a dar a ustedes, a ver si lo tengo acá. Bueno, no, quedó abajo. Lo que pasa es que puede estar en distintos soportes, ¿no? Les van a dar una firma privada que ustedes no van a conocer porque va a estar dentro de un dispositivo. Y una clave privada, perdón, y una clave pública. No sé si alguna vez vieron cómo funcionan las cajas de seguridad bancaria. ¿Alguno de ustedes vio cómo funcionan las cajas de seguridad bancaria? ¿No? Bueno, entran a una bóveda particular, especial, que tiene el Banco Central como ente de regulación, tiene que decir qué características tiene, qué no tiene que dar a la calle, qué profundidad de las paredes, un montón de especificaciones. Y están las cajas, que algunas son de este ancho, otras son más o menos así, y están las más grandes, ¿no? El banco, la entidad bancaria, les da una llave a ustedes. Y el banco mantiene otra llave, que no es igual a la que tienen ustedes. Esto sería como la clave pública y la clave privada, que le dan en un token a ustedes, ¿entienden? Entonces, ustedes introducen su llave dentro de la caja de seguridad, el empleado del banco al lado de esa cerradura pone la pública, o sea, la del banco, y la caja de seguridad se abre. Si la llave que ustedes tuvieran no es la correcta, o la del banco no es la correcta, esa caja no se abre. Es decir, que
se van a combinar, ¿sí? Se van a combinar dos situaciones técnicas para que eso se abra, para que eso funcione. Bueno, con la firma digital pasa lo mismo. A nosotros, ¿qué pasa? Ustedes van al colegio de abogados, ya se recibieron de abogados. Vamos a provincia, que es más sencillo porque les dan un pequeño token, ¿no? Les toman todos los datos, lógicamente que hay un ente, que en este caso es el colegio de abogados, y después la corte lo ratifica, en donde les verifican que Adán Martínez es Adán Martínez, ¿sí? Hay una parte que es presencial, sí, ¿sí? Y cada vez que ustedes mandan un escrito, ponen como si fueran un pendrive ese token que se va a iluminar y les van a dar y tienen que ponerle una clave. Entonces, ¿por qué? Porque ese escrito va a salir firmado digitalmente. La clave pública, que es la que te da la corte, ya está puesta, ya va a viajar con lo que vos ponés. O sea, eso es algo técnico de lo cual nosotros no nos tenemos que ocupar. Pero esto se usa para transacciones también, porque hay firmas, acá estamos hablando dentro del ámbito institucional, pero hay firmas privadas, como VeriSign, por ejemplo, que se dedica a otorgar firmas digitales a particulares. Entonces, si vos tenés una relación comercial o contractual habitual con otra persona, y van a trabajar con firma digital. ¿Por qué? Porque este algoritmo, esta función, digamos, matemática tan compleja, ¿qué va a hacer cuando ustedes escriben? ¿No? Sin que ustedes se den cuenta. Esto es algo de lo que nosotros no nos damos cuenta. Acá les muestro un escrito, ¿sí? Esto está escrito con computadora. Cada hueco, cada signo o cada letra es un byte. Entonces, esa operación matemática compleja se va a relacionar automáticamente con cada byte, con cada coma, con cada signo de interrogación y con cada letra. Es decir, que es más difícil que... Y nosotros lo mandamos y te sale espera que voy a apagar esto, sale firmar, dice abajo, y firmar y enviar. Entonces, cuando ustedes lo envían, ya sale con la clave pública y la de ustedes, que es personal. Privada, que tampoco saben cuál es el algoritmo que tiene. Pero es más difícil, ¿qué es lo que asegura, digamos, esta firma digital? La integridad del documento, el no repudio, porque la corte en este caso, pero puede ser un ente de certificación, para el caso de las compañías privadas, y que el mensaje no ha sido alterado en el trayecto. Es decir, que es más fácil, posiblemente, en un instrumento en soporte papel, agregarle un 0, ¿sí? Bien hecho, o si nos queda un margen, completar con alguna otra palabra, que mandar un instrumento firmado digitalmente, porque cuando la otra parte lo recibe, si hay alguna diferencia, o ha sido interceptado y modificado, la otra parte va a recibir un cartel que va a decir, este mail ha sido modificado o no es de quien dice pertenecer. Porque hay algo
en estas dos llaves que les digo que no encaja. Y puede ser una coma, o puede ser un número que haya sido alterado en el trayecto. ¿Mm? Lógicamente, que a medida que pasa el tiempo, digamos que todas las claves son vulnerables. Todas las claves son vulnerables. Pero a medida que pasa el tiempo, sobre todo los bancos o las transacciones que se hacen online, van a tratar de que sean cada vez más complejas. ¿Mm? Para que es como una carrera tecnológica, ¿no? Es inteligencia y contrainteligencia. O sea, yo hago algo para que no sea vulnerado y la otra parte va a tratar de que sea vulnerado. ¿Mm? Pero de todas maneras, hay sitios en donde ustedes van a entrar y les van a decir, este es un sitio seguro. Seguro significa que va a estar protegido por una clave particular con la que trabaja el banco. En este caso, el banco o una empresa que se dedica a hacer transacciones. Porque en definitiva lo que más, fíjense ustedes, Mercado Libre. Mercado Libre tiene un grupo de informáticos dentro de la empresa y al mismo tiempo contrata a otro grupo de informáticos freelance para que traten de romper las normas de seguridad, para que las alteren. Porque todo el tiempo están probando cuán seguro es el sitio. Porque cuanto más seguro sea el sitio, lógicamente más transacciones va a haber. Y esto nos pasa con todas las transacciones. Yo recuerdo, esto es medio anecdótico, un chiquito, 17 años, hacker, que me dice, le quiero hacer una consulta, y viene al estudio y le digo, sí, no, porque quiero conseguir laburo, dice, bueno, tráeme un currículum o algo, ¿no? Ya habíamos hablado de lo que se podía hacer o no se podía hacer, ¿no? Y trae el currículum y dice, en el currículum, no, casi me muero, porque decía, claro, él quería entrar en una empresa de seguridad, de esta, para demostrar las vulnerabilidades de lugares como por ejemplo la bolsa de valores, el Banco Central. Entonces había puesto, tal día ingresé, rompí la clave de seguridad del Banco Central. Tal día entré en el Tesoro y yo, ya vas a ir en cana, digo, es tan ingenuo, ¿viste? Por otro lado. Entonces cada tanto me escribe y me dice, tal cosa se puede hacer, ¿viste? Porque es como si vivieran en otro mundo, ¿entendés? Y este es uno de los chicos que contrataron ahora en Mercado Libre, pero esto es muy reciente. Generalmente trabajan para empresas justamente para que traten de vulnerar estos sistemas de seguridad tan complejos. Entonces, volvamos a la prueba. Pero el tema de la firma digital es interesante, aunque la metodología que tomó nuestra ley 25.506 no es la misma que se tomó en Europa cuando se habla de firma digital segura. ¿Por qué? Porque en el artículo 5, creo, no estoy segura en este momento, habla de qué es la firma digital y justamente determina estos requisitos, ¿no? A posteriori, en el artículo siguiente, entonces, dice este artículo 5, que tiene justamente, que no puede ser repudiado el documento recibido por una firma digital, que esté en base a
la normativa vigente en nuestro país, lógicamente. Y después habla de la firma electrónica. Y cuando habla de la firma electrónica, habla como si la firma electrónica fuera una firma digital a la que le falta algún requisito. Por ejemplo, que no hubiera un ente de certificación nacional, que el ente de certificación pudiera estar en otro lugar. Y sobre el cual, lógicamente, el Estado no tiene ningún control. Sin embargo, en Europa se lo trata al revés. La firma electrónica, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, es el género, y la firma digital, o de clave asimétrica, como se la llama, es una especie, que yo creo que es el concepto correcto. Porque hay otros mecanismos, que creo que lo hablamos la clase pasada, muy seguros, como el iris, ¿sí? Que se usan en algunos lugares en donde necesitan un método de identificación muy particular, porque son lugares muy sensibles, no hay dos iris que sean iguales, o la contextura de la mano, más allá de la huella digital. Porque la huella digital, le cortás el dedo, ¿viste? Y se la pones. Hay varias películas también donde uno le sacan un ojo, pero no es lo más común, no vamos a poner necrológicos. Pero me refiero a que también intervienen mecanismos electrónicos. Entonces, la firma digital, yo creo que un poco el error que hizo el legislador, que cometió el legislador, es que se ató porque en ese momento, en el 2001, la firma con clave asimétrica, que es esta, la firma digital de las dos claves, privada y pública, era, digamos, lo último. Pero en otros países dejaron abierta la puerta. Y eso lo dejaron para la reglamentación, porque dejaron la posibilidad de que pudiera haber, es más fácil cambiar la reglamentación que cambiar una ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que para la firma electrónica, que es a la que le falta algo para cumplir con todos los requisitos, se invierte la carga de la prueba. Si ustedes tienen que probar un contrato firmado electrónicamente, el que tiene que probar que es el que ha firmado, es quien lo ha firmado. En cambio, si se firma mediante el mecanismo de firma digital, el que tiene que probar que no es, ¿sí?, es el que lo niega. Entonces ustedes, supongamos, mandan a tribunales, ponen el token, dice, y aparece como una cucardita cuando envían el escrito, y dice, ha sido firmado digitalmente. Si alguien te tiene que plantear, digamos, que esa firma no es tuya, que ese escrito no es tuyo, lo tiene que probar, porque esa es una firma digital segura y conforme la ley 25.006, con todos los requisitos. Lógicamente, que aquí también tenemos que tener en cuenta que antes nos llegaban, por ejemplo, cédulas que mandamos digitalmente. Antes se las dábamos por ahí al empleado del estudio y le decíamos, che, Chango, haceme la cédula que yo después la firmo, ¿viste? O cuántos médicos le dan a las secretarias para que firmen, digamos, las recetas. Muchísimos, ¿no? En este caso, lo que existe, porque, ¿qué pasa si estamos en Buenos Aires? Lo bueno es que podés trabajar con una notebook, te llevas el token, o en el federal, por ejemplo, que la firma digital está incorporada a tu máquina, ¿sí?, que podés usarla desde cualquier máquina en realidad, pones el quit y pones una contraseña y está firmado digitalmente. Usan otro mecanismo, ¿sí? El tema es que no te podés despegar vos ni un minuto de la responsabilidad que significa
estar al tanto de las notificaciones. Porque la otra, ¿cuál sería? Es lo mismo que darle una tarjeta de crédito a tu hijo y decirle, che, mira, anda y sacame 3.000 o 4.000 pesos. Lo único que te va a asegurar, digamos, si no fue tu hijo el que lo sacó, es que vos vayas y pidas una captura de pantalla de ese día a esa hora. La captura de pantalla de imagen significa que el banco tiene la obligación, por normativa del Banco Central, de en esa terminal o en ese cajero solamente, por una cuestión de respetar la privacidad de los otros, mantenerla por lo menos un año. Pero con el token de la firma digital pasa lo mismo. ¿Viste? Vos te enfermaste y le decís a alguien del estudio, che, mira, mandame esto y enchufá el token y mandame este escrito. Está bien, lo tenés que hacer con alguien que tengas mucha confianza, pero no vas a poder negar que lo hiciste vos. No lo vas a poder negar. Y si te la sacaron, ¿viste? Vas a tener que hacer la denuncia inmediatamente, pero las cosas que se hayan firmado mientras tanto, y va a ser muy difícil que vos niegues, digamos, que se han firmado. Esto está... Esperen, que voy a bajar el volumen. Entonces, en materia de prueba, todos estos elementos, chicos, de para qué sirve, digamos, qué prueba un instrumento público, qué prueba un instrumento privado. El artículo 3.12 dice: el valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que el notario, está hablando de las actas del escribano, ¿no? Que el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y su estado. En cuanto a las personas, se circunscribe a su identidad, si existe, y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emitan. O sea, que fulano de tal le dijo a Mengano que le había pagado. Eso no quiere decir que dé fe de que le pagó. Va a dar fe de que fulano le dijo. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial. ¿Está claro? Otra cuestión es el de la correspondencia. ¿Cuál es el valor probatorio de la correspondencia? La correspondencia es un instrumento privado. Ahora, todos estos elementos, digamos, nos van a servir porque cuando vayamos a estos dos artículos, que los estoy dejando medio pasar, que son al final, el 1019 y 1020, van a ser los elementos que nos van a ayudar cuando estamos flojitos de prueba, digamos, ¿no? Las cartas misivas, ¿a quién corresponden? ¿A quién pertenecen? Una cosa es la autoría moral, que pertenece a quien la escribió, y otra cosa es la propiedad de la carta misiva, y cuando hablamos de cartas misivas hablamos de cartas confidenciales. No estamos hablando de... Un sobre abierto no es una carta misiva. Una carta comercial no es una carta misiva. Estamos hablando de cuestiones que pueden probar cuál era la intención de las partes al contratar, porque una parte, Juan Pérez le dijo a su esposa o a su amigo que estaba celebrando un contrato en estas condiciones. Entonces, para que el tercero, al quien se le está negando la celebración de este contrato, pueda usar esa carta misiva de la que se hizo, porque se lo prestó, se la dio, se la mostró, el destinatario va a tener que tener la autorización del remitente.
Hubo varias situaciones, sobre todo esto sucede mucho, lógicamente que ni que hablar, que no van a tener ningún valor probatorio en materia civil y comercial cuando estos elementos se han conseguido fraudulentamente. Esto de revisar el cajoncito y encontrar las cartas, no vamos a ser tampoco tan feministas, ¿eh? Que la mujer le está mandando al portero, para crear un juicio de divorcio en el caso cuando todavía existía la injuria, cosa que ahora ya no existe, eran tomadas como nulas. ¿Por qué? Porque fueron tomadas fraudulentamente y lo mismo pasa, bueno, saquemos, supongamos una donación en donde la revocación de la donación se puede hacer por ingratitud, por injurias graves al donante, por parte del donatario. Supongamos que le conseguimos el celular al donatario, en donde le dice a un amigo, che, el tarado que me está dejando una donación con cargo, no sé cómo bancármelo, porque yo no tengo ganas de llevar a los chicos al colegio para que me deje la casa. No sé cómo me lo voy a bancar, ¿viste? Me parece un idiota total. Eso es injuriante, ¿sí? Ahora, si vos conseguís ese celular y le haces una captura de pantalla y te vas a un escribano, no lo vas a poder usar. Lo que vas a tener que pedir posiblemente es el secuestro del celular. En mi experiencia, las cuestiones son diferentes en materia de prueba. Nos falta algo importante. ¿Cuál es la metodología de la apreciación de la prueba? Hay 3 métodos que son los clásicos. Uno es el de las pruebas legales. Si se producía determinada circunstancia, debía tenerse por probado o por no probado un hecho. Por ejemplo, 3 testigos que fueran concordantes en mantener un mismo argumento, se daba por probado. Ese es el de las pruebas tasadas o legales, ¿no? 2 testigos y una carta y un documento escrito, no sé, 20 a la cabeza, uno, como quieran, pero hay una forma de tarifar el valor de cada prueba, tanto, y si se cumple, se da por probado. El otro es el de las libres convicciones, que es el que se usa en materia de derecho penal. ¿Qué implica esto? Que el juez se forma un criterio libre, y entonces lo tendrá por probado o no, según que su razonamiento o su convicción se lo indique. Acá tendrán ustedes presente todos los juicios que hay en donde se trata de la duda razonable, de generar la duda razonable, ¿no? Porque el juez tiene que estar convencido, y si es un tribunal, lógicamente los jueces tienen que estar convencidos. Pero no dicen, no está tasada la prueba. No dicen 4 testigos y 2 peritos, no, tiene que llegar a la convicción. Esto se usa en materia penal. En materia civil se usa el sistema de las reglas de la sana crítica, que es el que se usó antes y se usa ahora también. O sea, el de la sana crítica significa que exige que el juez muestre, y lo muestra en los considerandos, ¿sí? ¿Qué va a decir la sentencia? Se presenta fulano de tal diciendo que el contrato no ha sido celebrado en los términos o con los alcances de las obligaciones que se explaya. Luego se presenta la contraparte y refuta, entonces va desarrollando
Entonces muestra el razonamiento o el proceso mental lógico que lo ha llevado a una determinada conclusión. Este sistema judicial actual se basa justamente en este método, en materia civil y comercial. El artículo 386 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación y el 384 de provincia expresa que, salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto a la prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica. Y después agregan algo más, porque cuando llegan y se apela, una de las quejas de la parte, digamos, al que no le benefició la sentencia, es que hubo prueba que el juez no tomó en cuenta, ¿no? Y indefectiblemente en la Cámara te van a decir lo mismo que te van a decir todos los libros de derecho procesal, que los jueces no están obligados a analizar toda la prueba que las partes hayan presentado, sino solamente aquella que consideren indispensable y producidas y que fueran esenciales y decisivas para el fallo. O sea que si van a hacer una expresión de agravio diciendo que no, salvo que justamente no se haya tenido en cuenta una prueba decisiva, ¿no? Y esencial. Entonces van a tener que medio de prueba. Todo esto es. Bueno, en materia contractual, en la parte general de contratos, existen dos artículos. 1019, medio de prueba, y dice: los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción. ¿Ven que vuelve acá la razonable convicción? Según las reglas de la sana crítica. Es decir, que vuelve a repetir lo que dice el Código de Procedimiento, y con arreglo a lo que dispongan las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados solamente por testigos. No dice acá, no está hablando de los contratos solemnes de solemnidad absoluta, los que sean de uso instrumental. ¿Cuáles son de uso instrumental? Por ejemplo, de una fianza, salvo que la ley establezca, en este momento, antes era solamente para la prueba, ahora creo que tiene que ser dicha por escrito. Y después habla de los contratos formales. Acá hay una discusión en la doctrina, ¿sí? Cuando habla de los contratos formales se habla de la formalidad solamente para la prueba. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser. Inclusive por testigos. Y si se produjo esa prueba, esa formalidad, pero hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida. Por ejemplo, se inundó en la inundación de La Plata. Todas las escribanías que tenían los protocolos quedaron debajo del agua, y entonces si no estaban archivados en el colegio de escribanos, salvo que la parte tuviera la escritura, se instrumentó, pero es imposible. O si existiera, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad, o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Fíjense ustedes que el contrato de locación
incluso con la modificación de hace 1 año y medio, que en cualquier momento creo que la van a volver a modificar, pero no importa. Ya con la ley 23.099 de locaciones urbanas, el contrato de locación debe ser hecho por escrito. Debe ser hecho por escrito. Y no solamente debe ser hecho por escrito el contrato, sino las modificaciones, prórrogas y extinción. O sea que aquí te está diciendo que hay una formalidad impuesta por la ley, y que es una formalidad de orden público, porque te está diciendo que debe ser hecho por escrito. Ahora, dice, como esto es a los fines probatorios, y no es solemne, de solemnidad absoluta, puede ser probado por otros medios, o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Y después aclara lo que aclaraba también en el artículo 1192 del Código Derogado, lo agrega, que es el principio de prueba, lo llamaba principio de prueba por escrito, acá lo llama principio de prueba instrumental, que es cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. ¿Qué significa esto? Parecen palabras muy enroscadas, pero en la práctica es algo muy simple. Ustedes son estudiantes, entonces le dicen, no, vamos a firmar un comodato, ¿sí? Vamos a firmar un comodato, así no me, digamos, evado el plazo mínimo de la ley, que en este momento son 3 años. Ahora, el comodato es un contrato gratuito, que no está sujeto, lógicamente, a ningún plazo. El que las partes pacten, ¿sí? Pero, como los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son, ustedes, ¿por qué un comodato? Porque les van a decir, mira, vos te quedás de marzo a diciembre, porque yo después lo alquilo en temporada. Esto es muy común. Y mucha gente que no es de aquí tampoco quiere tener el departamento alquilándolo en verano, ¿sí? Pero si te dan un recibo, porque vos decís, bueno, está bien, pongámosle el título que quieras, ¿viste? Pero yo te estoy pagando 15.000 pesos y yo quiero que me des un recibo. Entonces, ¿cómo te van a decir a vos, por ejemplo, que sos un ocupa o que sos un intruso si tenés este papelito, papelucho, que emana de la otra parte, es decir, del en realidad locador, supuesto comodante, que te está diciendo que vos le entregaste 15.000 pesos por el mes de mayo y tenés otro recibo que te dice que por el mes de marzo le entregaste otros 15.000 pesos. Entonces, aparte de haber comienzo de ejecución del contrato, porque ya están adentro, con todos los libros, con todas las cosas, tienen esto que es tan importante, que es un instrumento que emana de la otra parte, firmado lógicamente por, puede ser el locador, ¿sí? O persona autorizada al efecto, por ejemplo, un agente inmobiliario con autorización para alquilar. ¿Esto quedó claro, chicos? Por eso las minutas, los borradores, los principios de prueba instrumental, los documentos privados, los documentos particulares no firmados por las partes, porque pueden mandar un mail, y un mail en realidad no tiene una firma
digital, salvo que esté incluida, digamos, que la hayan puesto efectivamente, que hayan contratado una empresa, es difícil, sobre todo con Gmail o con Hotmail, saber de dónde sale y de dónde viene. Tienen un recorrido que es infernal, ¿no? Distintas son, a lo mejor, los servidores que son locales. Pero de todas maneras, no se puede decir que no es nada, porque si yo escribo, y más ahora con la pandemia, vos mandás un mail donde decís que estás aceptando algo, y les digo más, hablando, cuando entremos en la parte especial de contratos, vamos a ver que junto con el domicilio físico se pone el domicilio electrónico y se agrega en donde serán válidas todas las notificaciones, judiciales o extrajudiciales. Y esto ya quedó, digamos, llegó para quedarse. Poné también tu domicilio electrónico. Porque a veces nos pasaba llevar una cédula y que sacaran el número de la casa, sacaran la chapita o el numerito. Ahora, si vos tenés un domicilio electrónico que estás declarando justamente como domicilio especial, bueno, es responsabilidad tuya también mantenerlo, ¿no? Y si lo vas a cambiar, también es responsabilidad tuya notificar a la otra parte que en vez de ese domicilio, porque cambiaste de servidor, vas a tener este otro. Entonces, todos estos elementos que ustedes están intercambiando por mail, si bien no tienen las veces de un documento privado, y menos de un instrumento público, tampoco son inocuos. Hace poco tuve una mediación con una de estas empresas que llaman reclamando deudas y llaman a cualquier hora, cualquier día, prendés la licuadora, el mini primer y aparece la vocecita de la computadora, ¿viste? Entonces, y mandan mail también. Entonces juntamos todos los mails, día sábado, domingo, generalmente tienen sede en otro país, porque por lo menos en Cava está prohibido. Pero desde Córdoba lo hacen perfectamente, desde Santa Fe también. Y se llamó al representante de la empresa por una cuestión de acoso, junto con el banco, porque aquí entramos dentro de los que se llaman contratos conexos, porque el banco contrató a la empresa. Entonces vas a llamar a los dos a mediación. Son solidariamente responsables. Entonces se lo condenó a la empresa y se lo condenó al banco en una parte y en otra parte. Pero era algo infernal, era a cualquier hora, se llamaban celular, de celular cortaban, llamaban el fijo, del fijo mandaban un mail, y así durante 4 meses, torturando a la pobre mujer, bueno, y era una relación de consumo, ¿no? ¿Dónde está el trato digno, digamos? Recién cuando se puso una multa importante, digamos, al menos esa empresa dejó de tener esas prácticas abusivas. Cuando decimos que la única víscera sensible es el bolsillo, aparentemente en los países menos adelantados parecería que es así, que aprendemos solamente cuando tenemos que pagar, ¿no? Entonces, chicos, repasen
O sea, no se queden con el 1019 y el 1020. Vayan a la parte de valor probatorio de los instrumentos privados, no les digo que lean todo lo que tiene que tener una escritura y un acta, pero sí entre quienes hace plena prueba, el documento privado, el instrumento público, cuáles son las competencias, lógicamente qué pasa con la libertad de las formas, y esto de los instrumentos privados particulares, y firmados y no firmados, recuérdenlo, grábenselo, porque cada vez hay más instrumentos particulares no firmados, pero que nos pueden servir para determinar ciertas características del contrato, que tenemos que probar, lógicamente. Y en materia de derecho de consumo, recuerden el artículo 37, como una cláusula, un ejemplo de cláusula abusiva, que es aquella que invierte la carga de la prueba. Esto está en la ley 24240 y sus modificatorias, pero no se ha modificado, desde el principio ha quedado así, digamos, ¿no? Es decir, acá estamos hablando básicamente de prueba. Y no solamente estamos hablando de prueba de servicios profesionales, sino que estamos hablando de cualquier tipo de prueba, de servicios financieros, y de todo tipo, de cualquier tipo de contrato, en donde una de las partes sea consumidor. Así que bueno, creo que agotamos este tema. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá había un artículo que me interesaba. Un segundito. Porque está tanto en el código de nación como de provincia. A ver. Bueno, le digo el contenido. Aparte de todos los métodos probatorios que enumera los códigos de procedimientos, al menos hablo de provincia y de nación, hay un artículo muy interesante que dice que tanto el juez, y aquí estamos hablando de las facultades del juez también, no solamente de las partes, pueden probar mediante cualquier otro mecanismo en la medida en que no sea contrario. Acá nos abre una puerta inmensa a las nuevas tecnologías y a lo que no está previsto en el Código de Procedimientos, en la medida en que no afecte la moral, las buenas costumbres o los derechos de terceros. Por eso, en el caso que les di concreto de el depósito hecho en un cajero automático, se va a pedir, a vos te va a quedar el ticket, ¿viste? O no, va a decir que esta operación está sujeta a revisión, o sea que no te da ninguna seguridad, y vos tenés que pedir la cámara que enfoca, para no vulnerar el derecho de intimidad de terceros, tenés que pedir por lo menos 3 minutos antes, hasta 3 minutos después, o 5 minutos, calculás el tiempo que a vos te llevó a hacer esa transacción, para que se capture esa imagen y no lo que pasó toda la mañana. Porque ahí te la van a rechazar la prueba. Pero es interesante porque es un artículo abierto, que te permite utilizar otros mecanismos probatorios, algunos todavía no los conocemos. Cualquiera que se los imagine. Así que bueno, creo que terminamos acá. La próxima clase voy a hablar de interpretación e integración del contrato, y
como es un tema bastante corto, me parece que es corto y es sencillo, me gustaría entrar en una de las, en la unidad 9.6, no sé si ustedes tienen el mismo programa que yo, que habla de contratos conexos. Porque es un tema que aparece como perdidito y tiene una relevancia hiper importante en la vida de todos los días y en la vida contractual. Van a ver, cuando aprendan a focalizar lo que significan como un contrato conexo o una cadena de contratos, van a mirar el mundo de otra manera. Se van a dar cuenta cuántos contratos hay, cuántas redes contractuales, en donde pensábamos que todas eran partes separadas. ¿Y en qué nos influye a nosotros? Y les doy solamente un ejemplo, como el de la medicina prepaga. ¿En qué nos influye, por ejemplo, que choque la ambulancia cuando nosotros no tenemos ni idea, no tuvimos ninguna relación contractual con la empresa de ambulancias, que está tercerizada por la medicina prepaga, pero va a responder en forma solidaria, ¿sí? O el buffet, por ejemplo, de uno de los sanatorios que están en la cartilla, ¿sí? Si hay una comida en mal estado, por ejemplo. Nosotros no tuvimos nada que ver, no sabemos quiénes son, pero hay una operación económica común, global. Lógicamente que el buffet, la gente del buffet del sanatorio no va a responder si choca la ambulancia. Ahí vamos a tener que diferenciar, pero es un fenómeno muy interesante y además que se da en los shopping centers, se da en muchísimas situaciones cotidianas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda de otro tema que hayan dado y que les haya quedado colgado? Bueno, entonces doy por terminada acá la clase, ¿sí? Les agradezco que hayan prendido las camaritas. Gracias, profe. Ya sé que pueden estar de nada. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.